Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien este jueves, que sea un día de gran bendición para todos ustedes, para sus familias, para sus seres queridos y que también lo que lleva transcurrido esta semana hayan sido días de gran bendición, de que hayamos podido disfrutar de la presencia, de la compañía, de la guía de nuestro Padre Celestial, de esas hermosas manifestaciones que Dios nos da, esas manifestaciones de amor, sí, de bondad que tiene nuestro Padre Celestial para cada uno de nosotros. Hoy les envío un fuerte abrazo y nuevamente les deseo que tengan un excelente y bendecido día. Ya casi finalizamos la semana y gracias al Padre podemos seguir compartiendo su hermosa y bendita palabra, disfrutando de estas lecturas cada mañana para comenzar nuestro día, ¿sí? Bendecidos por nuestro Padre, fortalecidos por Él, iluminados en nuestro sendero directamente por el único y poderoso Yahvé. Y hoy, con la bendición de Dios, con su enseñanza, con su guía, con su revelación y discernimiento que nos da cada día, vamos a continuar con la lectura del libro Primera de Samuel. Sí, el día de ayer llegamos al capítulo número 12. Hoy vamos a continuar con el 13, 14, 15 y 16, en donde continúa la historia de Saúl, el primer rey de Israel, ¿sí? Ungido directamente por Dios, ¿sí? A través del profeta Samuel. Y dice el capítulo número 13, ¿sí? Del libro de Primera de Samuel de la siguiente manera. Había ya reinado Saúl un año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2000 en Migmas y en el monte de Bet-El, y 1000 estaban con Jonatán en Gaba de Benjamín. Y envió al resto del pueblo cada uno a sus tiendas, y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos. E hizo Saúl tocar la trompeta para todo el país, diciendo, oigan los hebreos, y todo Israel oyó que se decía, Saúl ha atacado la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos, y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 3000 carros, 6000 hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Migmas, al oriente de Bet-Aven, cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gat y de Galat, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Migmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo así, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe de su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y levantándose Samuel, subió de Gilgal a Gaba de Benjamín, y Saúl contó la gente que se hallaba con él, como 600 hombres. Saúl pues y Jonatán su hijo y el pueblo que con ellos se hallaba, se quedaron en Gaba de Benjamín, pero los filisteos habían acampado en Migmas, y salieron merodeadores del campamento de los filisteos en 3 escuadrones. Un escuadrón marchaba por el camino de Ofra hacia la tierra de Sual, otro escuadrón marchaba hacia Bet Jorón, y el tercer escuadrón marchaba
hacia la región que mira al valle de Seboín, hacia el desierto. Y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos, dicho, para que los hebreos no hagan espada o lanza, por los cuales los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su asadón, su hacha o su hoz. El precio era un pin por las rejas de arado y por los asadones, y la tercera parte de un siclo para afilar las hachas y para componer las aguijadas. Así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán su hijo, que las tenían, y la guarnición de los filisteos avanzó hasta el paso de Migmas. ¿Sí? Aquí en este primer capítulo podemos ver cómo Saúl se encuentra con la primera circunstancia en la cual, sí, a través de Samuel se le habían dado las indicaciones de nuestro Padre Celestial, y era que esperase a Samuel antes de llevar a cabo cualquier acción en el nombre de Dios. De esta desobediencia que pudiese ser pequeña o insignificante, tal vez para algunos podemos pensar, ¿cómo es posible que por el hecho de ofrecer holocaustos a Jehová, ¿sí? Saúl haya sido desechado? También por boca del mismo profeta que lo había ungido por rey, ¿verdad? Pues es muy importante obedecer a Dios, especialmente cuando éste nos da instrucciones. No podemos nosotros medio obedecer, ni tampoco medio amar, ni tampoco hacerle caso en una o en otra cosa a nuestro Padre Celestial. Dios quiere toda nuestra disposición, toda nuestra obediencia, toda nuestra entrega, todo nuestro respeto, toda nuestra dependencia. No podemos consultar, pedirle guía o el favor a nuestro Padre Celestial, pedirle una bendición para ciertas cosas y para otras hacernos cargo nosotros mismos. No podemos entregarle parte de nuestra vida, ni tampoco parte de nuestro corazón. Es todo o nada con el Señor. Saúl desobedeció, presentó holocaustos, no tuvo paciencia delante del Señor. Pero más allá de todo, sí, Dios sabía el por qué había llevado a cabo esa acción, porque había, sí, ya cierta soberbia en su corazón, ¿sí? Cierto pensar de que tal vez no necesitaba de Samuel, que era el profeta y el varón de Dios, a través del cual Dios obraba en favor de Saúl y en favor del pueblo de Israel. La relación con el Padre no era directa. Recuerden que el único que se mantuvo en pos de Dios y a favor de Jehová fue Samuel, que el resto del pueblo pidió un rey como lo tenían las otras naciones. Y Dios le había dejado muy en claro a Samuel, ¿sí? No te están desechando a ti, no te están rechazando a ti, me están desechando y rechazando a mí. Es por ello, sí, que Dios seguía y mantenía su obra, su favor y su bendición hacia el pueblo de Israel a través del varón, a través de Samuel, no a través de Saúl. Tenía que ser el intercesor, el puente, el representante de Dios, era el gran profeta, no el rey ni los demás integrantes o miembros, ¿sí?, del pueblo de Israel. Y vamos a continuar con el capítulo número 14, que dice de la siguiente manera: Aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas: Ven y pasemos a la guarnición de los filisteos, que está de aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre. Y Saúl se hallaba al extremo de Gaba, debajo de un granado que hay en Migrón, y la gente que estaba con él eran como 700 hombres, y Ahías, hijo de Aitob, hermano de Icabod, hijo de Fines, hijo de Eli, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el éfod. Y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido, y entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado, y del otro lado el uno se llamaba Voces y el otro Sene, uno de los peñascos que estaba situado al norte hacia Migmas y el otro al sur hacia Gaba. Dijo pues Jonatán a su paje:
de armas. Ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Y su paje de armas le respondió: haz todo lo que tienes en tu corazón, ve, pues aquí estoy contigo a tu voluntad. Dijo entonces Jonatán: vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a ellos. Si nos dijeren así: esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar, y si no, subiremos a ellos. Mas si nos dijeren así: subid a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestra mano. Y esto nos será por señal. Se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos, y los filisteos dijeron: he aquí los hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondido. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas, y dijeron: subid a nosotros, y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas: subid tras mí, porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. Y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies, y tras él su paje de armas, y a los que caían delante de Jonatán, su paje de armas les iba tras él, los mataba. Y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas, como 20 hombres en el espacio de una medida yugada de tierra. Y hubo pánico en el campamento y por el campo y entre toda la gente de la guarnición, a los que habían ido a merodear. También ellos tuvieron pánico y la tierra tembló. Hubo pues gran consternación, y los centinelas de Saúl vieron desde Gaba de Benjamín cómo la multitud estaba turbada e iba a un lado a otro y era deshecha. Entonces Saúl dijo al pueblo que estaba con él: pasad ahora revista y ved quién se haya ido de los nuestros. Pasaron revista, y he aquí que faltaba Jonatán y su paje de armas. Y Saúl dijo a Ahías: trae el arca de Dios, porque el arca que estaba entonces con los hijos de Israel. Pero aconteció que mientras aún hablaba Saúl con el sacerdote, el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba e iba creciendo en gran manera. Entonces dijo Saúl al sacerdote: detén tu mano. Y juntando Saúl a todo el pueblo que con él estaba, llegaron hasta el lugar de la batalla, y he aquí que la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero, y había gran confusión. Y los hebreos que habían estado con los filisteos de tiempo atrás y habían venido con ellos a los alrededores al campamento, se pusieron también del lado de los israelitas que estaban con Saúl y con Jonatán. Asimismo todos los israelitas que se habían escondido en el monte de Efraín, oyendo que los filisteos huían, también ellos les persiguieron en aquella batalla. Así salvó Jehová a Israel aquel día, y llegó la batalla hasta Bet-Aven. Pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día, porque Saúl había juramentado al pueblo, diciendo: cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan. Y todo el pueblo llegó a un bosque donde había miel en la superficie del campo. Entró pues el pueblo en el bosque, y aquí que la miel corría, pero no hubo quien hiciera llegar su mano a su boca, porque el pueblo tenía juramento. Pero Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo, y alargó la punta de una vara que traía en su mano, y la mojó en un panal de miel, y llevó su mano a la boca, y fueron aclarados sus ojos. Entonces habló uno del pueblo diciendo: tu padre ha hecho jurar solemnemente al pueblo, diciendo: maldito sea el hombre que tome hoy alimento. Y el pueblo desfallecía. Respondió Jonatán: mi padre ha jurado, ha turbado el país. Ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de esta miel. Cuanto más si el pueblo hubiera comido libremente hoy del botín tomado de sus enemigos, ¿no se habría hecho ahora mayor estrago entre los filisteos? E hirieron aquel día los filisteos desde Micmas hasta Ajalón. Pero el pueblo estaba muy cansado, y se lanzó el pueblo sobre el botín, y tomaron ovejas y vacas y becerros, y los degollaron en el suelo. Y el pueblo los comió con sangre, y le dieron aviso a Saúl diciendo: el pueblo peca contra Jehová, comiendo la carne con la sangre. Y él dijo: vosotros habéis prevaricado, rodadme ahora acá una piedra grande. Además dijo Saúl: esparcíos por el pueblo y decidles
que me traigan cada uno su vaca y cada cual su oveja y degolladlas aquí y comed, y no pequéis contra Jehová comiendo la carne con la sangre. Y trajo todo el pueblo, cada cual por su mano, su vaca aquella noche, y las degollaron allí. Y edificó Saúl altar a Jehová. Este altar fue el primero que edificó a Jehová. Y dijo Saúl: descendamos de noche contra los filisteos y los saquearemos hasta la mañana y no dejaremos de ellos ninguno. Y ellos dijeron: haz lo que bien te pareciere. Dijo luego el sacerdote: acerquémonos aquí a Dios. Y Saúl consultó a Dios: descenderé tras los filisteos, los entregarás en manos de Israel. Mas Jehová no le dio respuesta aquel día. Entonces dijo Saúl: venid acá todos los principales del pueblo y sabed y ved en qué ha consistido este pecado hoy. Porque vive Jehová que salva a Israel, que aunque fuere en Jonatán mi hijo, de seguro morirá. Y no hubo en todo el pueblo quien le respondiese. Dijo luego a todo Israel: vosotros estaréis a un lado, y yo y Jonatán mi hijo estaremos al otro lado. Y el pueblo respondió a Saúl: haz lo que bien te pareciere. Entonces dijo Saúl a Jehová, Dios de Israel: da suerte perfecta. Y la suerte cayó sobre Jonatán y Saúl, y el pueblo salió libre. Saúl dijo: echad suertes entre mí y Jonatán. Y la suerte cayó sobre Jonatán. Entonces Saúl dijo a Jonatán: declaradme qué has hecho. Y Jonatán se lo declaró y dijo: ciertamente gusté un poco de miel con la punta de la vara que traía en mi mano, y he de morir. Y Saúl respondió: así me haga Dios y aún me añada, que sin duda morirás, Jonatán. Entonces el pueblo dijo a Saúl: ¿Ha de morir Jonatán, el que ha hecho esta grande salvación en Israel? No será así. Vive Jehová, que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra, pues que ha actuado hoy con Dios. Así él pues libró de morir a Jonatán. Así el pueblo libró de morir a Jonatán. Y Saúl dejó de seguir a los filisteos, y los filisteos se fueron a su lugar. Después de haber tomado posesión del reinado de Israel, Saúl hizo guerra a todos sus enemigos en derredor, contra Moab, contra los hijos de Amón, contra Edom, contra los reyes de Soba y contra los filisteos, y a donde quiera que se volvía era vencedor. Y reinó un ejército y derrotó a Amalek, y libró a Israel de la mano de los que lo saqueaban. Y los hijos de Saúl fueron Jonatán y Sui y Malquisúa. Y los nombres de sus dos hijas eran: el de la mayor, Merab, y el de la menor, Mical. Y el nombre de la mujer de Saúl era Aionán, hija de Ahimás. Y el nombre del general de su ejército era Abner, hijo de Ner, tío de Saúl, porque Cis, padre de Saúl, y Ner, padre de Abner, fueron hijos de Abiel. Y hubo guerra encarnizada contra los filisteos todo el tiempo de Saúl, y todo el que Saúl veía que era hombre esforzado y apto para combatir, lo juntaba consigo. Después de que Saúl recibe, ¿sí?, las palabras de Samuel, en donde le informa, ¿sí?, que su reino ya no iba a ser duradero, más no que se acababa en ese momento, sino que no iba a ser duradero, y que Jehová ya había buscado un varón conforme a su corazón. Saúl continuó, ¿sí?, con la encomienda de acabar con todos los que se consideraban enemigos de Israel, ¿sí? Pero también ahí entraba esa soberbia que ya estaba incrustada en su corazón. Continuaba la batalla, y en esta ocasión, cuando Saúl tuvo dudas, ¿sí?, y se mantuvo, ¿sí?, al frente del ejército, pero sin entrar en batalla contra los filisteos, en el corazón de Jonatán nació la intención de ir y enfrentar a los filisteos, a una compañía de los filisteos, acercándose y haciéndose acompañar solo de su paje de armas. Que era el paje de armas? Era la persona que acompañaba, ¿sí?, en el servicio a alguien de la familia real. En este caso, Jonatán era hijo del rey, y el paje de armas no era más que su acompañante, quien llevaba, por así decirlo, las armas que Jonatán pudiese necesitar en la batalla, ¿sí? Era alguien que ayudaba en la aportación de esos elementos, de esas herramientas que eran las armas de batalla, ¿verdad? Pone Jonatán, junto con su paje de armas,
Sí, la probabilidad de acercarse a los filisteos, sabiendo que si se acercaban y no les decían nada, era porque Jehová no había llevado a cabo el favor ante el pueblo de Israel de derrotar a los filisteos, pero cuando se presentan ante esta compañía y ya habían expresado a Dios el hecho de que si los filisteos les decían que se acercaban era porque ahí se encontraba la señal de que Dios iba a favorecer a Israel. Y Jonatán, ¿por qué lleva a cabo esta acción? Porque Dios la pone en su corazón, pero además en el corazón de Jonatán estaba la confianza a nuestro Padre Celestial, específicamente en cuanto dice, ¿sí? Porque Jehová salva no importa si sea con muchos o con pocos. Jonatán reconocía el maravilloso poder de Dios y en el corazón de su padre no estaba el reconocimiento total al poder de su majestad. Saúl creía que el poder se encontraba en el ejército, en la fortaleza de los hombres que lo integraban o en la cantidad de los hombres que sumaba a su ejército. Por eso dice en el último versículo, en el 52, ¿sí? Y a todo el que Saúl veía que era hombre esforzado y apto para combatir, lo juntaba consigo. Saúl lo reconocía, que no importaba si iba a la guerra contra los filisteos, contra los amonitas, contra los moabitas y contra cualquiera que se pudiera enfrentar y que fuera considerado enemigo de Dios y enemigo de Israel, no importaba si él acudía solo a la guerra. El favor de Dios, la bendición de Dios, el majestuoso poder de Dios es el que iba a ganar la batalla. Nosotros debemos de tener muy presente, ¿sí? Que no nos debemos de enfocar en las circunstancias, que tenemos que decirle al problema, tú eres grande, pero Dios lo es más, ¿sí? A toda circunstancia que nos enfrentemos o que aparezca delante de nosotros, debemos de confrontarla y debemos de arribar a ella, atenderla, sabiendo que vamos con el favor de Dios y que Él es el que lucha nuestras batallas, Él es el que nos da la victoria y Él es el que nos va a bendecir en cada una de nuestras necesidades, de aquellas cosas que tengamos que enfrentar día por día. No vamos a ser nosotros ni nuestras capacidades, ni nuestro capital económico, nuestro capital social o nuestras capacidades, ¿sí? En todos los aspectos humanos posibles, ¿verdad? Va a ser Dios el que va a hacer el milagro, el que va a dar la bendición, el que va a dar la victoria, el que va a guiar y va a abrir camino donde no lo hagan, donde no lo haya. Esto es lo que Saúl no tenía en su corazón, sin embargo, Jonatán sí lo tenía así. Saúl también, sí, de manera adelantada, por así decirlo, juramenta al pueblo de Israel innecesariamente en el nombre de Dios, al juramentar, sí, y a exponer delante del Padre el hecho de no consumir alimentos hasta que no se ganara la batalla. Lo dice el mismo Jonatán, el mismo hijo del rey de Saúl. Mi padre ha turbado el país. Ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de esta miel. Sus ojos se aclararon porque su cuerpo recibió energías después de no tener alimento durante mucho tiempo. Imagínense la reacción que tuvo en el cuerpo de Jonatán, como él mismo lo dice, si se hubiesen alimentado al pueblo de Israel y no hubiese llevado a cabo ese juramento Saúl como rey, hubiesen sido más fuertes incluso delante de los filisteos, hubiesen luchado con más fuerza, con más intención, con más ganas. Sin embargo, ¿sí? Al haber hecho este juramento delante de todo el pueblo, ¿sí? Saúl se encontraba en la encrucijada de decidir qué hacer, si cumplir con lo juramentado delante de Dios, y tenía que hacerlo. Echan suertes y el mismo pueblo perdona la vida de Jonatán, que era el único que había probado alimento, aunque también no conocía y no estaba percatado, ¿sí? De el juramento que había hecho su padre Saúl, ¿sí? Delante del Padre. Pero el pueblo reconoció en Jonatán que gracias a él y al favor de Dios habían sido salvados y los filisteos habían sido derrotados. Por lo tanto, el mismo pueblo libra a Jonatán
de ser muerto a filo de espada ese día por haber roto el juramento innecesario que hizo su padre Saúl. Aquí tenemos estas dos enseñanzas. Confiemos absolutamente en el majestuoso poder de Dios, no en nuestras capacidades porque son limitadas, no en nuestras posibilidades porque también son efímeras, pero las capacidades, el poder y las posibilidades de Dios son infinitas. Y segunda enseñanza que tenemos en este capítulo, ¿sí? Nuevamente, ¿sí? No realicemos juramentos innecesarios a nuestro Padre Celestial. Concentrémonos y enfoquémonos en la obediencia, la entrega, el respeto, la lealtad, la dependencia y la sumisión a Dios. Concentrémonos en la lectura de la palabra, en cultivar una hermosa comunión todos los días, en conocer cada día más del Padre, en enfocar nuestra mirada en las cosas del cielo, en bendecir nuestra relación con Dios, con nuestros actos, con nuestras acciones, con nuestros pensamientos y nuestras palabras. No es necesario que hagamos juramentos, sí, valga la redundancia, innecesarios a nuestro Padre Celestial, porque lo que le interesa son estas ofrendas de entrega, de obediencia y respeto y de confianza absoluta a nuestro Rey y Señor. Y vamos a continuar con el capítulo número 15 rápidamente, que dice: después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre tu pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y le pasó revista en Telaim, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos: idos, apartaos y salid de entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostraréis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino la palabra de Jehová a Samuel, diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel, y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel, diciendo: Saúl ha venido a Carmel. Y heme aquí se levantó un monumento, y dio la vuelta, y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, y yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: pues ¿qué ha valido ovejas y bramido de vacas que esté yo oigo conmigo mis oídos? Perdón, pues ¿qué ha valido de ovejas y bramido de vacas que yo oigo con mis oídos? Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él les respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño entre tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en misión y dijo: ve y destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que ha vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag,
rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él asió la punta de su manto, y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl, y adoró Saúl a Jehová. Después dijo Samuel: traedme a Agag, rey de Amalec. Y Agag vino a él alegremente, y dijo a Agag: ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo: como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Se fue luego Samuel a Rama, y Saúl subió a su casa en Gaba de Saúl, y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haberlo puesto a Saúl por rey de Israel. Aquí nuestro Padre, nuevamente a través de Samuel, le da una encomienda en contra de los amalecitas, en contra de Agag, rey de Amalec, en donde le dice que los ataque y los destruya por completo, especificando: ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos, totalmente todo. Sin embargo, Saúl sí se justifica en que el pueblo, o sea, los soldados, quisieron tomar el mejor ganado, quisieron tomar las mejores vacas, quisieron tomar los mejores becerros, con la finalidad, ¿sí?, de traerlos a Israel y ofrecerlos como holocausto, ¿sí?, delante de Jehová, como ofrenda para Jehová. Así también tomaron la anatema, que el anatema tenía por significado el hecho que era todos aquellos tesoros, las joyas preciosas, el oro, la plata que se encontraban en la batalla, o que se convertía en un motín de guerra que se lo llevaba el vencedor de la batalla. Nuestro Padre le había especificado que destruyera todo. Sí, aquí vuelve a suceder lo mismo. Dios sabía, sí, lo que había en el corazón de Saúl, sí, y le pesaba haberlo puesto por rey, porque no era el hecho, las palabras de Saúl cuando le dice a Samuel: mas el pueblo tomó el botín de ovejas y vacas y las primicias del anatema, sí, él también codició esas heredades, esas pertenencias del pueblo de Amalec. No pudo rechazarlas, no pudo destruirlas, porque pensó que era buena idea poseerlas. ¿Sí? Aquí es cuando nuestro Padre Celestial nos da una instrucción en que obedecerla al pie de la letra, pero también renunciar a todos aquellos deseos de la carne o del corazón, como el hecho de tomar estas posesiones, aunque podamos hacerlo. Hay veces que vamos a tener que rechazar algunas circunstancias, algunas oportunidades o algunas tentaciones para obedecer a Dios y honrarlo. Es como, por así decirlo, ¿sí? Vamos a poner el ejemplo de una bebida. Sabemos que no es correcto, ¿sí?, beber delante de nuestro Padre Celestial, consumir alcohol,
por así decirlo. Y aunque en alguna otra época de nuestra vida lo hicimos, como fue mi caso, que antes lo hacía, hoy no lo hago. Y sé que el hecho de mantenerme no haciéndolo, ¿sí? Es para honrar a mi Padre, ¿sí? Con mis acciones. Pero ¿qué pasa cuando yo digo, es que me insistieron demasiado, Señor? Es que me rogaron, ¿sí? Es que me engañaron, yo no sabía que esa bebida traía alcohol. O peor aún, podría decir, ¿qué tiene de malo? Voy a tomarme una, como se dice coloquialmente en México, y no creo que pase nada. Si tú le has entregado tu voluntad y tu vida a Dios y no te mantienes firme en honrar, ¿sí? Ese acto, entonces no estás obedeciendo por completo a nuestro Padre Celestial. Es por eso que debemos de asumir una gran responsabilidad delante de Dios. Tomarse de la mano de Dios es algo hermoso, pero es algo que también conlleva gran responsabilidad, gran muestra de amor, gran muestra de interés, ¿sí? De entrega, de respeto, de lealtad a nuestro Padre Celestial. Samuel desobedeció nuevamente, ¿sí? Adjudicándose ciertas posesiones que le habían enviado a destruir, posesiones que le pertenecían a los amalecitas, incluyendo haberle perdonado la vida a Agag, rey de Amalek, ¿verdad? Y que él estaba en la celebración o estaba reunido entre ellos, porque se puede leer aquí, ¿sí? Que manda a traer a Gat, ¿sí? Y él venía a él alegre. Imagínense, Dios lo había mandado a destruirlos. Y el rey de la ciudad que Dios envió a destruir estaba alegre entre el pueblo de Israel. Sí, esta fue la última circunstancia que Dios, sí, le pasó por alto a Saúl, ¿sí? Y aquí fue cuando Dios determina, ¿sí? El final del reino de Saúl, ¿sí? Tal vez no en ese instante, pero ya no había vuelta atrás. Su reino se había acabado. Ya el rey era otro, y en este caso fue un gran rey, ¿sí? El rey David. Y vamos a finalizar con el capítulo número 16, que dice de la siguiente manera. Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada, y di, a ofrecer sacrificios a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo, y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Él respondió, si vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová está su ungido. Y respondió Samuel, no mire su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y el hijo, tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces Samuel y a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso, de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David, se levantó, y luego Samuel y se volvió a Rama. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl dijeron,
He aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre mí el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados, buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Israel de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo, envíame a David tu hijo, que él está con las ovejas. Y tomó Isaí asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y envió a Saúl por medio de David, su hijo. Y vinieron David y Saúl, y viniendo David a Saúl estuvo delante de él, y él amó mucho, y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí, yo te ruego que esté David contigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, Saúl tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Aquí, sí, nuestro Padre Eterno envía a Samuel, ¿sí?, a ungir a David como rey. Llega a la casa de David, a la casa del padre de David, de Isaí, y Samuel se entrevista y observa a los 6 hermanos de David, ¿sí? Y nuestro Padre Celestial le dice que ninguno de ellos había sido elegido, ¿sí? Hasta que mandan a llamar a David. Miren cómo es Dios de grande y hermoso. ¿Sí? A pesar de que David ni siquiera estaba en la reunión, ni siquiera había sido convocado a ser sentado en la mesa, nuestro Padre Celestial lo tenía elegido directamente a él, porque nuestro Padre busca ese corazón dispuesto. Nuestro Padre no evalúa capacidades, no evalúa estatus, no evalúa inteligencia, no evalúa más que la disposición de corazón, y esa la tenía David. Ese día, el que cuidaba las ovejas de su padre, sí, se había convertido en rey de Israel, pero no solo el hecho de haberse convertido en rey, sino que había sido ungido directamente por nuestro Padre Celestial. Mañana, sí, vamos a continuar con esta hermosa historia, sí, en donde ya David entra en escena a partir del capítulo 17 como paje de armas de Saúl, como el encargado de tocar el arpa, sí, porque Dios había permitido que un espíritu malo, sí, asediara el corazón y la mente de Saúl, y a través de David, sí, este espíritu se calmaba. Dios comienza a orar en la vida de David, y el favor de nuestro Padre Celestial se comienza a manifestar en la vida del hijo de Isaí. Una tremenda historia es la de David, que aquí la vamos a compartir con mucho gusto, capítulo a capítulo. Con calma la vamos a ir analizando. Yo me despido este día, sí, no sin antes volver a desearles que tengan un excelente y bendecido día, sí, y nos vemos el día de mañana, viernes, para continuar la lectura devocional diaria, guiados por nuestro Padre Celestial y apoyados en la Biblia cronológica, día por día. Les envío un fuerte abrazo y Dios los bendiga.